Yo soy Michel Toslier y les voy a explicar acerca de la implementación de un honeypot en una máquina Linux utilizando Crowley. Bueno, en este caso hay ciertos requisitos que tenemos que tener en cuenta para empezar con esta implementación y una es tener la máquina virtual. Ese es el link donde yo conseguí la máquina virtual y simplemente, bueno, en mi caso, yo instalé la del VirtualBox porque es el software que voy a utilizar para la virtualización. Bueno, en este sentido, eh, otro de los prerequisitos que tenemos que tener es tener eh, tener instalado una Git y otra Python. Por eso utilizar estos dos comandos que tenemos aquí. Una vez utilizados, ya estamos listos para empezar con la configuración. Y el primero de estos pasos para la configuración de este honeypot es configurar el SSH, o en este caso el puerto. Eso lo vamos a lograr con este comando de aquí. Vamos a copiar y pegar. Y lo que va a hacer es perdón, abrir abrir la configuración del SSH. Y lo que nosotros vamos a tener que hacer es cambiar el puerto por defecto del SSH. En mi caso, lo he cambiado por el puerto 22.2, pero puede ser realmente cualquier puerto. Cualquier puerto que no tenga ningún conflicto o no esté ocupado por ningún otro servicio de computadora. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que reiniciar este servicio, el CCH, con el comando de systemctl restart cch. Una vez que hemos hecho eso, utilizamos estos dos comandos aquí, el sudo system start cch y el sudo systemctl neo cch. Esto debido a que por defecto puede ser que el Kali tiene apagados estos servicios, pese a que pues, los tiene instalados y correctamente implementados. Una vez que hemos alzado esos servicios, vamos a redirigir el tráfico que vaya a venir desde el puerto 22 al puerto 2222, que va a ser el puerto de nuestro honeypot. Que, bueno, esa es otra razón por la que se mueve el puerto, debido a que los atacantes usualmente utilizan bots y scripts automatizados que lo que hacen es escanear los puertos y ver que el puerto 22 está abierto. Y en caso de que el puerto 22 está abierto, empezaría el ataque, ¿no? Y bueno, bueno, entonces el sentido de cambiar este puerto por default es, uno, no tener conflictos con el honeypot y segundo, bueno, no tener conflictos con el honeypot y con el servicio SH. Entonces, una vez que hemos configurado esto, bueno, esto les va a pedir que lo hagan mediante sudo, que bueno, como les había explicado, lo que va a hacer esta regla es redirigir el tráfico del puerto 22 al puerto 2222. Y bueno, una vez que ya tenemos esto, ya podemos empezar con el coding, que es la herramienta que nos va a ayudar a crear o a levantar este honeypot. Lo primero que tenemos que hacer es eh, utilizar el comando git clone y a la siguiente dirección, que es básicamente la del code. Una vez hecho esto, vamos a visualizar un poco la estructura que tiene el Caury. Bueno, para eso tenemos que hacer el cd y el Caury. Y aquí vamos a hacer un ls para ver un poco de lo que tiene, de lo que cuenta este Caury, ¿no? Un poco de lo importante y de lo que vamos a utilizar en esta implementación y configuración. Bueno, primero tenemos el bin, que va a ser donde va a iniciar nuestra máquina virtual. Tenemos también el etc, que es donde van a estar unos documentos un poco importantes que vamos a ver más adelante. El Honey FS, que, bueno, también vamos a hablar un poco más adelante, pero para adelantarles básicamente lo que va a ver el atacante o los datos con los que va a poder interactuar el atacante o directores. El source también y el var. Bueno, entonces para ir bien un poco para qué nos van a servir eh, estas carpetas, y, bueno, o directorios, vamos a ir configurando nuestra máquina, bueno, nuestro honeypot. Y para eso, antes me gustaría especificarles, se me olvidó, perdón, los comandos o un poco el funcionamiento que tiene el cable. Aquí pueden observar los comandos que, bueno, si se dan la idea, por ejemplo, tenemos aquí el ifconfig, tenemos el tables, el ls, tenemos también el sudo, cch,
que suenan bastante conocidos, ¿no? Es, de hecho, esos son comandos que tiene Linux, algunos por defecto y otros como tables que, bueno, se instalan, o también SSH cuando se implementa, pero en realidad son comandos que muchas veces eso también se utilizan, y lo que nosotros vamos a hacer es emularlos de alguna forma. Entonces, por ejemplo, si es que el atacante utiliza el comando ls, nosotros vamos a decir el comportamiento que queremos emular, que no realmente está ejecutando el comando ls en nuestra computadora, o bueno, en este caso en nuestra máquina virtual. Para que me entiendan un poco mejor, vamos a abrir este comando .py. Pues vamos a ponerlo ahí. Y aquí tenemos un vistazo general a lo que le vendría haciendo este script de Python. Lo que hace, bueno, un poco explicando un poco lo que hace un básicamente decir qué sistema operativo, qué kernel, qué arquitectura, qué, qué especificaciones de Google tiene. O sea, realmente nos puede dar mucha información acerca de la máquina en la que nos estamos. Entonces, lo que podemos llegar a hacer con esto es básicamente modificar este flashback, que es lo que se le va a mostrar al atacante, por inputs, bueno, por outputs que nosotros decíamos. Por ejemplo, aquí podríamos, en vez de Linux, poner Windows, aunque bueno, realmente no es muy realista que no aparezca Windows, porque son comandos de Linux, entonces sería como que un poco extraño que le diga qué kernel utilizas y me mande Windows cuando claramente estoy usando comandos de Linux. Entonces, hay realmente una diferenciación que tenemos que tener en cuenta, es que tiene que ser datos realistas. Pueden ser datos muy, o sea, pueden ser datos falsos, pero realistas. Porque la idea también es hacer pensar al atacante, en caso de que no soporte, que sean datos creíbles. Entonces, uy. Entonces, ya que hemos visto esto, vamos a pasar a implementación, o bueno, vamos a hablar un poco de la configuración o cómo se configura de manera general el crawling. Entonces, para eso vamos a tener que ver este archivo, que como ustedes pueden ver es el Crowdy config.list. Aquí se encuentra la configuración básica o general que tiene Crowdy, en el que vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, el pico, que es básicamente el punto pico, que es básicamente lo que va a ver el usuario, bueno, el atacante, cuando utiliza el comando ls o básicamente para navegar. Asimismo, tiene también la forma en la que se ingresa o en la que se va a ingresar mediante SSH, que, bueno, conozco dos formas. Una es con intentos aleatorios, es decir, ingresas un usuario y una contraseña aleatoria. Bueno, ingresas un usuario y una contraseña y aleatoriamente se va a ir aceptando o denegando el acceso. La otra, que es por medio de una base de datos ya especificada o reglas especificadas, que es la forma en la que lo vamos a colocar. Bueno, para ver un poco cómo está estructurado, porque realmente es un archivo muy grande, demasiado grande. Entonces, hay bastantes cosas que se pueden configurar en esta configuración, pero como les había mencionado, eso sí es lo más relevante. Ya, entonces vamos a ver. Entonces, como les había mencionado, hay un archivo que es el punto .pickle, que en este caso es el fs.pickle, que es el que va a mostrar al usuario o le va a mostrar, ¿qué digo el usuario? El atacante le va a mostrar los directorios que existen en la máquina, que, bueno, por defecto a mí no tenía nada o al menos no se leía nada, entonces tuve que hacer una configuración que es básicamente ejecutar este comando. Que este comando lo que hace es copiar la configuración que tenemos en bueno, más que la configuración, los directorios que tenemos en nuestro sistema y copiarlos en este fs.pickle. Bueno, lo que crea realmente el archivo y lo crea en binario. Listo. Una vez que se crea esto, bueno, eso también lo decía. Bueno, no abrí este archivo .pickle porque realmente no vas a entender nada, está en binario, entonces eso tenemos que tener en cuenta. De hecho, también es un problema que puede suceder que en caso de que no copiemos este archivo en binario, pues los va a dar problemas. De hecho, bueno, y este de aquí, HoneyFS, este directorio tiene información relevante respecto a lo que va a ver el atacante o con lo que puede interactuar. Entonces vamos a colocar este
Y vamos a, bueno, el LS, vamos a un LS. ¿Mm? Con IH, perdón, es porque tiene una menos. Listo. Entonces aquí vamos a ver la carpeta etc. Nos vamos a centrar más en la carpeta etc. Porque esta tiene información. Uy, perdón, ya. Entonces esta tiene información. Bueno, quiero hacer un énfasis en este shadow. Que sabemos que el shadow en directorios normales se guardaría la información de los usuarios y las contraseñas con, bueno, su respectivo hash. Bueno, el shadow 156. Entonces, realmente esta es la información con la que va a poder interactuar el atacante. Entonces, supongamos que ese atacante está mirando en bueno, en los grupos o quizás en las configuraciones, bueno, o quizás en las contraseñas de los usuarios. Entonces, realmente la información que va a estar viendo es falsa, es fabricada. Entonces, eso es lo genial de que realmente le estamos mostrando lo que nosotros queremos al atacante. Bueno, una vez entendido esto, vamos a proceder a cómo ejecutamos este código. Y bueno, para esto tenemos que verificar de que las dependencias de Python estén correctamente instaladas. Y para eso tenemos que encontrarnos en el directorio Cody y utilizar este comando pin install-0 requirements.txt, que esto básicamente nos va a ayudar a instalar todos los requerimientos que el Cody necesite. Porque en caso de que no los tengamos, muy bien no se va a iniciar, o puede suceder de que nos inicie bien, o que de plano nos inicie el servicio. Entonces, primero tenemos que ejecutar ese comando para evitar esos problemas. Después de haber verificado que se haya instalado, vamos a iniciar por primera vez eh, nuestro honeypot. Y para eso tenemos que utilizar el comando bin prodi start. Entonces, con esto nos va a decir que se inicia y bueno, nos va a dar unas advertencias sobre todo porque delivery es más que todo. Bueno, una vez que ya se ha iniciado, para verificar de que, bueno, el servicio está ejecutando, vamos a utilizar el comando css menos, bueno, este comando que es el css menos tool np, barrita de grep 2222, que básicamente nos va a mostrar los servicios que están siendo utilizados en el puerto 2222. Y, en efecto, está corriendo nuestro honeypot. Te podría decir que ya podríamos conectarnos a nuestro honeypot. Y para acceder a nuestro honeypot vamos a tener que utilizar este comando del CCH, el nombre del usuario y la dirección IP a la que queremos ingresar. Que bueno, realmente para esto tenemos que ver la configuración la IP que tenemos en nuestro computador, que esto se hace mediante el comando IPA. Y aquí podemos ver que tengo la IP 34. O sea, es exactamente la que tengo ahí, solo que 34. Eso sucede porque, bueno, eh, se me olvidó de mencionarles que en la máquina virtual tengo una configuración de red con un adaptador puente. Entonces, como se apagó un par de veces, se asignó la dirección que está ahí. Entonces, vamos a ir a nuestro CMD y vamos a ingresar, vamos a hacer csh cali, arroba, puede ser cualquier usuario, arroba 192.168.200.34, si no estoy mal. Y le especificamos el puerto 22. Que bueno, no es necesario porque como el CCH tiene por defecto este puerto 22, no haría falta, pero bueno, lo hice más para probar. Entonces, perdón, estoy mal. CCH. Ya, entonces, aquí básicamente nos dice que si queremos conectarnos a este host, que bueno, aquí le vamos a decir que yes. Aparte de que me dice el fingerprint, esto es un poco importante. En el list no host, y aquí me pide la contraseña del Kali para ingresarme normalmente. Bueno, aquí normalmente a este punto sucede un error, que es que así ingresemos cualquier contraseña, por defecto no nos va a dejar ingresar. Pero eso se debe porque, como les había mencionado en la carpeta de configuración, existen dos formas de ingresar. Una es por medio de esta base de datos, bueno, esta base que realmente son reglas, y bueno, que sea aleatorio el ingresar o no. Y como al principio, bueno, por defecto, Crowding no tiene configurado
este archivo con las reglas, tenemos que crearlo, o más que todo copiarlo. Y para eso tenemos que acceder al archivo. Bueno, pues les voy a mostrar el archivo que tenemos que copiar y un poco de las reglas que nos pide. Entonces, básicamente es esta dirección y vamos a utilizar el bin para poder ingresar en la ubicación. Vamos a ver, vamos a hacer el ls, etc. Y vamos a ver si tengo ahí nada. User example. Sí, sí la tengo. Quizás sea porque bin, etc. Raro, debería valer user bd. Ah, ya sé. Bd. Ahí sí. Listo. Entonces, ahorita que ya hemos corregido esto, nos diría bueno, aquí podemos ver un poco, que nos dice que este archivo tiene que ser copiado a la dirección etc user.txt y aquí tenemos las reglas que nos dejan, eh, que se permiten para el acceso, ¿no? En este caso, la que nos importa es esta última de aquí, que nos dice que cualquier usuario y cualquier contraseña valen para ingresar. Pues una vez que hemos visto, como siguiendo las órdenes que nos salen ahí, tenemos que copiarlo. Entonces, copiarlo y usar el archivo y crear el archivo userbd mediante este comando, que básicamente que agarra esto, el contenido de esto y lo copia y bueno, crea esta bueno, este archivo, el userbd.txt. Y una vez que ya tengamos esto, ya podemos loguearnos en nuestro honeypot. Ya podemos caer en bueno, ya podemos ponernos la pata para ingresar en el honeypot. Entonces, vamos a ir aquí. Y bueno, muy posiblemente me dio un error porque ya le dejé esperando, entonces. Ah, sí, me dio el connection closer. Entonces, tengo que ingresar de nuevo. Y le ingreso una contraseña cualquiera. Entonces, ya hemos entrado, ya hemos entrado en el honeypot. Ya podemos hacer los comandos, actuar medio sospechoso para, para ir viendo, pues, obviamente, las vulnerabilidades de este sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el name y ahí podemos ver el kernel que tenemos. Entonces, vamos a utilizar un name en los A. ¿Qué nos va a decir la arquitectura? Bueno, no estoy, bueno, me dice Debian, supongo que me dice distribución. Y también me dice, no recuerdo muy bien qué hace menos, pero como les había mencionado, ahí podemos ver, ahí podemos ir modificando la información. Aparte de que, ¿por qué no vamos a ver los directorios que tenemos? Tenemos Stock, Documents, Land Music, Pictures, Public, Templates y Videos. Muy interesante. Eh, entonces, ahorita que ya hemos como que tenido su respectiva actividad, ahora en el lado de nuestro honeypot, bueno, de nuestra máquina virtual, vamos a ver el comportamiento que ha tenido este usuario a lo largo de su actividad dentro de este honeypot. Y para eso tenemos que entrar a la dirección bar-log crowdy y utilizar el comando cat crowdy.log, que aquí es donde se guarda los logs que nos indican esa actividad que ha tenido este usuario. Entonces vamos a usar el ICD y vamos a dirigirnos a este lugar. So, una vez que estamos aquí, como les digo, aquí está el query.log, entonces vamos a utilizar el bin. O, si no, o creo que, bueno, acá también funciona. Vamos a utilizar el cat que tenemos aquí, copiar, y lo vamos a utilizar en nuestra máquina virtual. Y aquí tenemos toda la información bueno, pertinente a esta actividad. Entonces, bueno, buscamos un poco para entender. Vamos a buscar el inicio de sesión. ¿Dónde está? Bueno, mira, aquí información muy importante. Nos dice la dirección IP de la persona que nos está accediendo, que es la 21, que es en este caso mi dirección IP. Nos dice que la contraseña, bueno, el UATM, que es Cali, la contraseña 1234 y que se aprobó. Después inicia la emulación y bla, bla, bla. Y aquí tenemos un poco de las acciones que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, utilizamos el name.
que fue el primer comando que usamos. Después usamos el uname-a. Y bueno, aquí básicamente dice que se ha encontrado el comando y si se presenta lo que tiene que presentarse a la persona. Entonces, en este caso también utilizamos el ls y vimos los directorios que tenemos en la computadora. Y, y después el exit. Y pues, básicamente nos dice que se ha perdido la conexión con la dirección IP. Entonces, aquí podremos, básicamente esto es lo más importante de nuestro honeypot, porque aquí podemos ver las acciones que han tenido o monitorear el comportamiento que ha tenido esta persona o, bueno, este atacante a lo largo del uso bueno, a lo largo del uso de. Y bueno, eso sería básicamente todo. Muchas gracias y espero que les haya servido este tutorial. Bye.